Bien, vamos a iniciar por honor al tiempo. Bien, buenas tardes a todos. Sé que estamos viernes, ya 6 de la tarde, algunos, bueno, conectándose recién saliendo del trabajo o terminando sus actividades personales. Entonces, vamos a compartirles un momento la pantalla. Ok. Ok, iniciamos. Bueno, como un tema de un recordatorio, así de manera breve de lo que vimos la clase anterior, pues vimos los conceptos básicos de la gestión del ordenamiento territorial. Entonces, revisamos un poco las definiciones, tanto como el tema de ordenar, del verbo, como ya el ordenamiento. Revisamos las diferentes definiciones de territorio, ya sea desde la tradición física, ecológica, cronológica, espacial, entre otras. Nos quedamos súper claros con el concepto de qué es el ordenamiento territorial, por sus siglas también OT y qué significa. Vimos un pequeño video de un resumen y hablamos de las problemáticas que pasaban en los años anteriores como las más recientes que hemos tenido. Vimos el tema de la definición de una cuenca hidrográfica como tal y vimos las etapas para elaborar el plan territorial, que vimos que era la etapa preparatoria, la etapa de diagnóstico integral del entorno, la etapa del pronóstico, etapa de formulación y etapa de implementación. Finalmente vimos uno de los pasos más importantes, que es la etapa de monitoreo, donde hablamos un poco de los indicadores. Dentro de los indicadores, mencionamos la importancia de cada uno de ellos para poder evidenciar su efectividad, impacto, sostenibilidad, o en su defecto si estamos haciendo bien las cosas o no. Hablamos de uno de esos indicadores, era el tema de pobreza e igualdad, la productividad de los asentamientos humanos, eh, lógicamente el tema de medio ambiente, que va muy de la mano con el ordenamiento territorial, la propiedad y tendencia de la tierra y la importancia de la gobernabilidad y participación. Entonces, ese fue como que algo rápido lo que vimos. Entonces, para terminar el tema, voy a compartirles el siguiente video. Entonces, ya corregí el tema de... Okay. A ver, perdón un segundo. Okay. Aquí en la mitad del mundo se encuentra nuestro país, Ecuador. Sí, estamos bien con el tema del audio esta vez. Positivo, Daniel, todo bien. Perfecto, listo. Aquí en la mitad del mundo se encuentra nuestro país, Ecuador. Tiene 4 regiones naturales: costa, sierra, Amazonía y región insular, además del espacio marítimo, importante por la provisión de servicios y la soberanía nacional. Debido a su ubicación geográfica, presenta una alta diversidad geológica, geomorfológica, florística y faunística. Igualmente, es un país intercultural y plurinacional, debido a la diversidad de su población. Históricamente, nuestro país se ha configurado de manera concentrada y poco uniforme, estableciendo desde la colonia una marcada bipolaridad entre Quito y Guayaquil. A inicios del siglo XIX, la Sierra Norte se desarrolló como sede político-administrativa. La parte central fomentó el desarrollo agroproductivo y la del sur se especializó en la producción de quina para mercados locales e internacionales. En la costa, mientras tanto, tuvo lugar el boom cacaotero, el cual consolidó varios asentamientos y se complementó con otras actividades económicas como la producción de caucho y artesanías de Tagua en la parte norte. Más tarde, en el mismo siglo, se incorporaron las Islas Galápagos y se iniciaron la exploración y vinculación del territorio amazónico. Ya en el siglo XX, se iniciaron las exportaciones de arroz y banano, se produjo el boom petrolero y el crecimiento poblacional en la Amazonía. Empezó la integración regional a través del ferrocarril y el sistema vial, y se consolidó el espacio nacional hacia lo que es actualmente.
Esta configuración desequilibrada en nuestro territorio ha generado que las zonas rurales no tengan condiciones adecuadas para que la población pueda vivir en un entorno digno, con servicios e infraestructura necesaria. Por tal motivo, se ha producido la migración del campo a las ciudades, generando en algunos casos saturación del espacio. Esto se ve reflejado en cinturones de pobreza y marginalidad extendidos alrededor de las grandes urbes, las cuales no pueden ser dotadas óptimamente de servicios de vivienda, agua y alcantarillado debido a la falta de planificación. Al mismo tiempo, en estas zonas rurales se han llevado a cabo actividades que han reducido notablemente la calidad del entorno, aumentando la degradación de los recursos naturales y la vulnerabilidad de la población por la intensificación de amenazas naturales como deslizamientos, inundaciones, erosión y desertificación. ¿Cuál es la alternativa para revertir esta tendencia de recursos degradados, ciudades y poblados insostenibles, población vulnerable y en riesgo? El ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un proceso político, normativo y técnico que recobra fuerza en nuestro país a partir de la nueva Constitución, con el fin de corregir los problemas territoriales actuales, prevenir los futuros y potenciar los recursos, sobre la base de una ocupación adecuada del territorio y un uso responsable de las tierras. ¿Para qué nos sirve el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial sirve para usar de manera adecuada y eficiente los recursos naturales como el agua, el suelo, la vegetación y minerales. Reducir la presión del ser humano sobre ecosistemas frágiles como bosques, manglares y páramos. Minimizar la vulnerabilidad territorial frente a los desastres naturales y a otros posibles relacionados con el calentamiento global. Consolidar la red de asentamientos humanos y optimizar la infraestructura como vías, puertos, aeropuertos y otros vinculados a la producción. Orientar y optimizar la inversión y los recursos de manera planificada y concertada. Pero, sobre todas las cosas, el ordenamiento territorial sirve para garantizar el buen vivir de los pobladores, reflejado en la mejora de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza, el acceso permanente a servicios públicos y básicos de calidad. ¿Cuáles son las fases para la construcción del ordenamiento territorial? Se requiere primeramente conocer la situación actual del país, para lo cual es necesario un diagnóstico que integre todos los elementos que conforman el territorio, la población, sus actividades e infraestructura y los recursos naturales. A partir de esto, se propone un modelo deseado del territorio y de su uso apropiado para, posteriormente, definir políticas locales, programas y proyectos de intervención. ¿Qué insumos utiliza el ordenamiento territorial? Existen dos insumos importantes para el ordenamiento territorial. El primero es la información disponible del territorio, obtenido a partir de imágenes satelitales, imágenes de radar, fotografía aérea y ortofotografía, así como de datos socioeconómicos de la población. El segundo lo constituye el catastro multifinalitario, el cual permite a los municipios establecer la valoración de los predios, regular la propiedad e incrementar su capacidad de recaudación, mientras que a los ciudadanos les permite tener seguridad jurídica sobre su propiedad, conocer sus derechos y obligaciones en el pago de impuestos y saber los beneficios o las afectaciones en la implementación de obras públicas. Actualmente, además, el catastro integra información sobre el entorno social, económico, demográfico, físico y ambiental. Este carácter multifinalitario permite que el catastro sea usado al menos con los siguientes propósitos: conocer en detalle el valor y el uso actual de las tierras, identificando sus potencialidades urbanísticas o productivas, facilitar el desarrollo urbano y promover la inversión inmobiliaria, identificar los asentamientos irregulares para evaluar su legalización o reubicación, inventariar y monitorear los bienes patrimoniales. En conclusión, el ordenamiento territorial permite focalizar políticas que mejoren las condiciones de vida y proporcionar información sobre infraestructura, equipamiento y servicios públicos y privados para su implementación y optimización. Todo esto nos permitirá configurar un sistema territorial armónico, funcional y eficiente, que brinde a la población una mejor calidad de vida, valorando su diversidad cultural y preservando el medio ambiente para las futuras generaciones. Bien, ¿qué les pareció el video? Muy bien, muy bien. Todo bien. Todo bien. Muy interesante, muy interesante.
Sí, ¿no? Súper claro, ¿no? Cómo hablábamos al inicio de las condiciones pésimas, cómo estaba saturado el espacio como tal, lo que hablábamos en la clase pasada, los deslizamientos que pueden ocurrir, inundaciones, generalmente se daban por invasiones en el pasado. ¿Y eso qué conlleva? Pues un tema de pobreza también como tal, porque vivir en un lugar donde no contamos o es complicado el tema de los servicios básicos, pues dificulta en todo sentido. Dificulta el tema de salud, educación, energía, entre otros. Entonces también vimos la parte que revisamos en la clase anterior, donde un tema de manejar la situación actual, que es parte del plan de trabajo. Ok, entonces el día de hoy voy a darle más o menos hasta las 6:35, 6:40, porque les prometí, ya las tareas quedaron actualizadas y subidas al sistema. Entonces, les prometo justamente revisarlas, porque estuve preguntando y el tema del examen que tienen al final conmigo, yo no voy a generar esas preguntas. Entonces, tampoco las puedo observar. Están dentro del pensum que ustedes tienen en la plataforma. Sin embargo, las tareas, actividades y talleres, esas sí son calificadas por mí. Por lo tanto, quiero darles la claridad total y sobre todo, pues no complicarles la vida, sino que sobre todo desarrollar los conceptos claros y que salgan muy bien. Ok, entonces, si tienen alguna duda de las tareas, pues la dejamos al final. Vamos a avanzar un poco con la clase y al final, pues revisamos, como les había comentado, el tema de las tareas. Bien, entonces continuamos aquí. Una visión sobre, ay, perdón, una visión sobre qué es, para qué sirve, cómo se hace y cómo se viene desarrollando la ordenación territorial en el Ecuador. Entonces, como observamos en el video y la clase anterior, pues el modelo territorial es una representación, una imagen simplificada del sistema territorial como tal, que como observamos es inicialmente captada desde imágenes satelitales para conocer no solamente infraestructura, sino que posibles riesgos. Por lo tanto, el modelo territorial es aplicable a cualquier tipo de espacio y cualquier tipo de nivel de jerarquía, ya sea por un tipo de industria e igualdad. Y esto influye ya sea al pasado, presente y futuro, porque como vemos en el video, esto también es un tema de proyectos actuales y tendencias a futuro. O sea, los estudios deben ser minuciosos para poder invertir como tal. Entonces, estas actividades revisan el espacio, recintos y analizan cada zona dependiendo del proyecto, ya sea urbana, rural o infraestructural. El sistema territorial pues, se representa como un tema de un proyecto espacial, por lo que vimos anteriormente, con un impacto en la sociedad. ¿Cuál es la evolución tendencial del sistema territorial? Como un tema proyecto. Entonces, en todo sistema territorial, además de relaciones causales, existen interrelaciones dialécticas que determinan conflictos entre agentes socioeconómicos, ya sea por sectores de actividad o entre las propias actividades e instituciones públicas. En estas, por la confluencia de competencias administrativas sobre un mismo espacio a causa de fragmentación de la administración pública en las complejas sociedades modernas. Por lo tanto, en ausencia de la planificación pública de los conflictos que se puedan dar, porque generalmente suceden, ya sea entre el interés privado y el interés más fuerte, que es lo que más hace ruido. Estas visiones son al corto plazo y lo que corresponde es a una evolución tendencial. Por lo tanto, la evolución tendencial, sin intervención, no es una hipótesis real. La real es todo lo que el sistema territorial hay de algún tipo de planificación, porque siempre hay alguien, hay una gente que reflexiona del por qué es lo que vamos a realizar, la situación actual y siempre apuntando al futuro. Generalmente estos proyectos no son para invertir un ordenamiento, un lugar de 1 a 5 años. Es un tema a largo plazo, un tema en su mayoría permanente. Por lo tanto, el problema es que tal iniciativa no es pública y por tanto orientada al interés general, sino privada, por quienes tienen la capacidad de hacerlo y orientada por ello al interés privado, generalmente alejado de los públicos con una visión en el corto plazo. Por lo tanto, aquí tenemos como que un pequeño flujo de lo que ya vimos en la clase anterior, pero esto es un poco más profundo como tal, de la metodología para formar un plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué veíamos? Por una parte vemos la elaboración técnica del documento y por otra parte, perdón un ratito,
Por la otra parte, vemos el proceso de participación y concentración transparente. Entonces, ¿qué hablábamos en la fase preparatoria? Que es un personal adecuado donde se formaliza justamente la participación y desarrollo del proyecto. Luego, como veíamos en el video, es un tema de diagnóstico. Generalmente son croquis desde página web, imágenes satelitales integrados para el componente a realizar. Luego viene el tema de la planificación territorial, que es donde definimos los objetivos, que sean claros, precisos y concisos. El modelo territorial, el objetivo de qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Generalmente para eso también hay un comité que se sienta justamente para tratar y resolver la oportunidad específica que se requiere. Luego viene el flujo de la gestión territorial. Esto ya es una entidad gestora, un sistema de gestión e indicadores de gestión que dan señales del éxito y de alerta. Esto también se maneja por parte de un comité. Una vez que revisamos los proyectos y los puntos del plan de ordenamiento territorial, vamos a la aprobación inicial del ordenamiento del proyecto como tal. Viene un primer trámite que es donde legalizamos, revisamos el tema de que los ciudadanos estén de acuerdo, que no exista pues un conflicto con el trabajo a realizar. Finalmente, que se obtienen los datos, vamos a la aprobación del proyecto y luego una aprobación inicial del proyecto pasa a una aprobación definitiva. ¿Por qué vemos tres diferentes aprobaciones? Porque como vemos, no es algo que podemos arrepentirnos o corregir de manera inmediata. Ya un proyecto de un plan de ordenamiento territorial, pues son proyectos, como les comenté, que ya en su mayoría son ya de por vida. O en su defecto se cambiará a los 30, 50 años, pero por un tema adicional. Pero los proyectos que se realizan son generalmente para un largo plazo. Y como vimos también un tema súper importante que es el seguimiento y control. Por más que un proyecto sea lanzado a 50 años, se debe monitorear durante toda la etapa. Porque por más que tengamos todos los controles, hay situaciones que se pueden desviar y por eso es súper importante el monitoreo. Entonces, aquí vemos como que el equipo de trabajo para poder realizar el plan de ordenamiento territorial. Entonces, justamente lo que revisábamos es que a la dirección está la parte científico-técnica, donde tenemos temas de ingenieros civiles, especialistas en suelos, y la parte siempre jurídica, que es la parte legal. Entonces, ¿quiénes son los especialistas temáticos? Generalmente es un medio físico, paisaje, un análisis de riesgos, ciclo de agua, área de demografía, sociología, economía, el tema de poblamiento en su defecto, temas de transporte, que no tenga alguna dificultad en el tema logístico, tema de marcos legales. Entonces, ¿qué tenemos? Generalmente tenemos los equipos horizontales, que es lo que mencionamos, y generalmente nos manejamos siempre con el apoyo de la teledetección, tratamiento de datos, participación y concertación social, que es un diagnóstico integrado generalmente para la planificación del proyecto, que estos son los agentes que generalmente están. Entonces, como para ir apuntando un poco más al tema, tenemos aquí algunas fortalezas y debilidades para el proceso de formulación de plan de ordenamiento territorial. Entonces, una de las principales fortalezas que vemos aquí es creado y generalizado una cultura de la planificación en Ecuador. Entonces, la idea es que lejos del fatalismo asociado a las deidades o a los poderes fácticos, el futuro se construye. Siempre vamos para adelante y con los objetivos de mejorar y siempre apuntar a eliminar el tema de la pobreza o un bienestar, como lo veíamos. Busca en el video, busca mucho el buen vivir, buscar el buen vivir para las personas. Otra fortaleza o ventaja, como queramos llamarle, es que se ha establecido un sistema más o menos formalizado de formación en la materia. Entonces, antes no teníamos muchos profesionales en este tema. Entonces, ya se han venido mejorando capacitaciones, inicios de procesos del control del ordenamiento territorial. Ya en Ecuador, para lo que era hace 20, 30 años, que ni siquiera existía, ya vemos que se han realizado numerosos cursos, seminarios, reuniones, y ya consta parte también de nuestra legislación ecuatoriana. Como vemos, por ejemplo, ya hay incluso maestrías en ordenamiento territorial. Esto es en parte, bueno, en una universidad de Cuenca y también una universidad de La Suay. Y estoy seguro, creo que una en Guayaquil, pues también voy a averiguarlo porque justamente yo vi una publicación de la Universidad de Guayaquil.
Pero ¿qué quiero decir? Que ya tenemos la importancia y la demanda también de profesionales por el desarrollo a largo plazo y la importancia que corresponde. Entonces también tenemos que se han reforzado las bases de datos económicos, sociales, territoriales. Entonces se ha puesto de manifiesto las carencias existentes en cuanto a la información básica, de tal manera que la experiencia permite el camino futuro en la generación de la información del país. Como mencionamos, y creo que lo hemos repetido muchas veces, estos proyectos son a futuro. Todos estos proyectos son a largo plazo, con una mentalidad cambiante. Entonces, conviene señalar al respecto que la formulación solvente de un plan de ordenamiento territorial requiere información, de otra manera plazos en los presupuestos que se alarguen enormemente hasta hacer peligrar su efectividad. Entonces, ahora vamos a ver sus principales debilidades. Entonces, sus principales debilidades como tal es la debilidad de la cultura del trabajo de campo y conocimiento directo. El conocimiento y la interpretación del sistema territorial requiere inevitablemente trabajo de campo para obtener información osmótica del territorio y de la población. Este tipo de información puede sustituir mucha información documental. Es un tema que también se denomina trabajo hormiga, estar allí. Entonces, hemos observado que los equipos tienden a confiar más en la información documental y obviar inevitablemente la información directa. Por lo tanto, este trabajo es mucho de campo, o sea, no es tanto un tema administrativo de plano, sino que es un tema mucho de campo. Otro tema es la debilidad presupuestaria. Entonces, no se valora planificación del pensamiento del futuro. Generalmente uno de los errores era que se lanzaba el proyecto, se cumplía, pero allí quedaba. Y se necesita efectivamente un presupuesto para poder revisar los indicadores, que son los que nos van a dar la alerta si el proyecto está yendo de una manera correcta o tenemos algún defecto a lo largo de los años. Entonces, esto también se traduce en la remuneración de los profesionales. Esto unido al tema presupuestario que adolece en la mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados, que lleva a pagar la formulación del plan de ordenamiento territorial por debajo de lo razonable y de lo que se paga generalmente en otros países. Pero es un tema de presupuesto que hay que ajustar. Y otra debilidad es comenzar la formulación del plan sin realizar la fase preparatoria. Generalmente vamos a veces ya directamente coger sin hacer un estudio del suelo, sin hacer un estudio de viabilidad, sin hacer un estudio de un proyecto futuro, sino que ya vamos directamente al siguiente paso como tal. Por lo tanto, cada miembro del equipo no conoce exactamente lo que debe hacer ni cómo se inserta su trabajo en el conjunto. Se trabaja por silos, es decir, de manera incómoda, cada uno realizando sus etapas. Y al final se acumula pues, el trabajo fiel y de forma agobiante. Por lo tanto, los plazos demasiado largos en la formulación del plan son la obsolencia de la información y los diagnósticos, que a veces por A o B motivo no llega y eso delimita y es una restricción para el proyecto. Entonces, desconfianza de los clientes hacia el plan y tedio en los procesos de participación y concertación. Actualmente, la resolución del Consejo Nacional de Planificación da a los GATS municipales y metropolitanos 9 meses desde la toma de la posición para formular un plan de ordenamiento territorial y 5 meses como máximo a continuación de estos planes parroquiales. Entonces, un tema de recomendación, o sea, las recomendaciones que generalmente damos es, uno, dedicar atención y tiempo a la fase preparatoria. Creo que es un punto clave. Es un punto clave porque antes de lanzar un proyecto como tal, no es que ya en la inversión ya no puedo quitar nada. No, una vez que yo estoy haciendo un proyecto, un área urbana, un tema social, yo no puedo dar marcha atrás, no puedo quitar las casas, quitar el proyecto que ya construí. Por lo tanto, esto evita dar palos ciegos, justamente lo que mencionaba, y hará más solventes y grato el trabajo. Otro tema, que es un reconocimiento, es enfatizar el inevitable conocimiento directo del sistema territorial, mediante un intenso y extenso trabajo de campo, poniendo mucha atención en el territorio. ¿Qué es lo clave? ¿Qué es lo clave? Por más de lo que habíamos revisado pues, en el video, que buscamos lógicamente facilitar el buen vivir, generalmente todo parte del tema del inicio. Entonces, número 4, prohibido, aunque no pensar, hacer propuestas antes del diagnóstico.
O sea, generalmente solamente con ver ya a veces tomamos una decisión. O queremos decir, ¿saben qué? Bueno, vamos a usar aquí para un área urbana, pero sin poder analizar el tema del recurso, ya sea el agua, el suelo, y no se prioriza garantizar el buen vivir, que es uno de los objetivos. O sea, no se basa en corregir los problemas territoriales que tenemos actualmente, sino que buscar un tema de un plus adicional. Entonces, quinto tenemos utilizar un estilo directo, es decir, claro, sencillo, facilitar un poco más el proyecto. Estos son los documentos que resultan fácilmente entendibles por cualquier persona. Hacerlo de una manera que sea fácil para cualquier persona y quien lo lea tenga claro el tema. Entonces, para esto se ensayan dibujos, esquemas a mano alzada, no solamente tema proyectos que puede entenderlo un arquitecto o un ingeniero civil, sino que es proyectos que sean fácilmente entendibles para el resto de departamentos que también interfieren en el proyecto como tal. Entonces, esto también de una u otra manera, pues anima a leer el documento. O sea, si yo veo un documento y no sé leerlo como tal, entonces a veces por el mismo comportamiento humano digo, ok, está bien, sin poder revisarlo. Entonces, la idea es facilitar el proceso. Superar la construcción entre el ordenamiento territorial y el urbanismo. Esto es pensar que somos complementarios, pero la primera supera a la segunda. Por lo tanto, está hecha a la medida de una visión superior. Tenemos que buscar un enfoque estratégico con respecto siempre al segundo proyecto. 7. Hacer el plan de ordenamiento territorial es el elemento de coordinación, concertación y articulación de las instituciones sectoriales y territoriales a los diferentes niveles. Generalmente aplica la idea de planificación continua. Mantener los equipos de ordenamiento territorial indefinitivamente evitan cambiarlos considerando que son un activo de gran valor. Crean un subproducto en la formulación de cada plan y se plasma en base de datos. Y bueno, y la final, que siempre en ocasiones dicen que es la más complicada, es ser un poco honesto, ¿no? Ser un poco honesto, ya sea con los recursos, que se maneje el precio que es, no buscar un conflicto de interés, un conflicto personal, sino que realmente pensar siempre en las personas a las que le vamos a solucionar, pues, o darle un buen vivir. Entonces, vender con calidad y pagar o cobrar lo que es razonable. Ok. Entonces, aquí voy a adelantar un poco un punto, porque quiero profundizar mucho en la tarea que tienen que realizar. Quiero darle el tiempo suficiente, por eso voy a tomarme el tiempo el día de hoy. Y las próximas clases sí ya vamos a ir un poquito más con el pie del acelerador. Entonces, aquí solamente voy a profundizar un poco en el plan de uso y gestión del suelo. Entonces, ¿qué es el plan de uso y gestión del suelo? Bueno, establece e instrumentaliza las políticas y actuaciones que propenden a la recuperación de espacios para los usos colectivos y de equipamiento público, la salvaguardia del patrimonio colectivo, la integración funcional y armónica de los usos del suelo, la implementación de infraestructura de servicios y la generación de vivienda y interés social, todo es lo que está, lógicamente, ligado directamente con instrumentos legales y operativos de actuación. Entonces, el plan de uso y gestión del suelo, como componente integral y fundamental del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, permite a los gobiernos autónomos descentralizados municipales generar una serie de acciones encaminadas a la ocupación racional. Está bien. Por lo tanto, la preservación y recuperación del suelo urbano y la expansión urbana como la base de mejoramiento de la calidad de vida de la población. ¿Para qué se hacen? Y aquí vamos a terminar y en la siguiente clase profundizamos bien este tema. Como para irnos con la idea, el plan de uso y gestión del suelo se establece y se instrumentaliza las políticas y actuaciones a través de las cuales se tiene por el objetivo. 1. Establecer mecanismos eficaces que permitan viabilizar los planteamientos definidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón. Perdón, perdón un segundo. Ok. 2. Establecer mecanismos y normativas adecuadas enmarcados en la ley para que el ordenamiento territorial sea funcional al desarrollo de las áreas urbanas y rurales del cantón. Y 3. Establecer instrumentos y alternativas en materia de gestión,
con la finalidad que se haga un tema factible en la ejecución de estrategias planeadas en el ordenamiento urbanístico. Entonces, aquí hay un tema de un fundamento legal, pero esto, como les digo, los vamos a dejar para la otra clase, porque quiero tener el tiempo suficiente para que ustedes puedan arrancar con los proyectos y deberes como tal que tienen. Entonces, me permiten un segundo para poder proyectarles la tarea. Ok. Entonces vamos a ordenamiento territorial. Ok. Les voy a mostrar un poco las tareas. Aquí sí les pido, por favor, si tienen alguna duda, por favor me indican. Quiero que les quede claro a ustedes y que puedan desarrollar bien el trabajo. Entonces, estas tareas ya están colgadas actualmente en la plataforma. Esta es la primera. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Aquí lo que estamos buscando es un análisis propio de los conceptos e importancias de la gestión del ordenamiento territorial. Como ustedes saben, hay muchos videos. Esta materia es muy teórica, por no decir pues 100% teórica. Hay videos ilustrativos y podemos encontrar muchos conceptos. Muchos conceptos. O sea, no es un concepto preciso, pero de tal manera es un concepto que se puede encontrar de diferentes maneras. Por lo tanto, esta primera tarea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este caso es crear sus propias definiciones en base a las clases y conceptos recibidos. Lo que sí les pido es que no se debe copiar y pegar definiciones en internet. Sí las pueden leer, sí pueden pues parafrasearlas o buscar la forma de integrarla, pero no deben de coger y copiar y pegar una que esté en YouTube o en la web. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación? Bueno, voy a validar mucho lo que es el grado del detalle y la solidez. Tampoco les pido que me llenen una hoja, sino que sean precisos y concisos con el concepto. Repito, cada concepto debe ser propio según el criterio del estudiante. Debe ser un concepto que salgan de ustedes, con sus propias palabras. Debemos aprender a definir lo que está más adelante de una manera precisa. Por lo tanto, que si se evidencia un tema de plagio, la tarea no tendrá validez. Si yo evidencio que es un tema, voy a pasarlo por el control de plagio, si evidencio que es un tema que está en, ya sea en Wikipedia o en otro sitio web, pues la tarea quedaría inválida. Por lo cual le pido que sean definiciones propiamente suyas, sin ningún temor. Entonces, ¿cuáles son las tres definiciones que les estoy pidiendo en la primera tarea? Una, que definan con sus propias palabras qué es el ordenamiento territorial. Entonces, dos, es por qué considera importante que se controlen los ordenamientos territoriales. Y tres, una pregunta abierta, ¿cómo cree que aportará la gestión del ordenamiento territorial en los futuros proyectos? Entonces, aquí sí les pregunto, ¿tienen muchachos alguna duda sobre estas tres preguntas o está claro para todos? Buenas tardes, ingeniero. Sí, hasta ahí está claro lo que usted está indicando. Solamente lo que le voy a hacer una consulta. Solamente la hacemos en Word, la modificamos a PDF y la subimos. O la hacemos en mapa conceptual o alguna solamente así. No, no se preocupen. Esta primera tarea tienen que responderla justamente en Word. Gracias por su pregunta. Pueden subirle en Word o en PDF. No sé si la plataforma les limite subirle en algún, pero no hay problema. Pueden subirlo en Word o en PDF. Simplemente no se olviden de colocar aquí abajo sus nombres y apellidos. Y también aquí les coloco máximo 2 páginas. Porque como les digo, son conceptos precisos, concisos. Entonces no quiero que busquen llenar hojas, sino que bajo su propia definición ustedes aclarezcan bien los temas. Entonces, no, Con las no hay propias palabras problema, de uno José. sería ingeniero, ¿no? Perdón, Nain. Con las propias palabras Correcto. de uno. En base a lo que ustedes hemos visto ahorita en clase y a lo que ustedes, si gustan, pueden profundizar un poco en internet o pueden ver lo que está en la plataforma. Ustedes lo leen, pero la Tratamos definición va a ser propia. concepto propio. Sí, concepto propio. Gracias, ingeniero. Ok, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí sí Perfecto. se la entiende. Ok, entonces vamos ahora a la segunda tarea. Entonces, esa tarea tiene una validez de un 10%.
Entonces vamos al tema de la investigación. Ok. La segunda tarea es que van a crear su propio plan de ordenamiento territorial, siguiendo las etapas más importantes del plan de ordenamiento territorial. Entonces, yo les adjunté un link. Voy a abrir igual el link aquí al frente de ustedes. Ok. Y en este link tenemos los instrumentos, el plan de ordenamiento territorial y cada etapa. Ok. Aquí están las 6 etapas. Ustedes pueden, lógicamente, revisar. Se van a apoyar mucho de este link. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo de este caso es crear su propio plan de ordenamiento territorial. La unidad local de planificación podría ser, ustedes pueden escoger, van a hacer un plan de ordenamiento territorial, ya sea para un pueblo, para un grupo de pueblos, para un área protegida, para un conjunto de tierras comunes, para un territorio indígena, para una cuenca hidrográfica, para lo que ustedes deseen. Y según el proyecto que ustedes quieran levantar, netamente simulado, van a hacerlo por etapas. Es decir, ustedes deberán indicar cuál es la etapa preparatoria. Por ejemplo, voy a hacer un tema de un área urbana o un conjunto de tierras comunales. Ustedes pueden decir, ok, en la etapa preparatoria, lo primero que vamos a revisar, bueno, aquí ya les doy una pista, es revisar el tema de la imagen satelital, los proyectos, analizar el tema del suelo. Entonces, de la manera que ustedes la crean en base a lo revisado y en base a lo que está pues, en los archivos de la plataforma. ¿Cómo ustedes van a empezar a lanzar ese plan de ordenamiento territorial? Van a describir brevemente la etapa preparatoria, la etapa del diagnóstico integral del territorio, la etapa del pronóstico territorial, formulación, implementación y lógicamente el tema de indicador. ¿Qué indicadores ustedes pueden o consideran importantes de acuerdo al plan? Entonces, como ustedes ven aquí en la página web, tenemos en la etapa preparatoria, hay un tema de demanda social y política, formalización del proceso, etapas de implementación, etapas de formulación. Entonces, ustedes tienen que apoyarse mucho con este documento y no necesariamente, también tienen otros documentos en la plataforma, también estaba en el video que acabamos de ver, que el link también está colgado en la web y ustedes tienen que, lógicamente, establecer un plan, crear su propio plan de ordenamiento territorial. Tranquilos que no, sé que no son expertos, o sea, y tampoco para un proyecto real hay mucha burocracia, entonces como tal, ustedes tienen que hacerlo de una manera también súper sencilla, ¿no? Súper breve, súper sencilla, de la forma que ustedes crean y consideren. Entonces también les pongo un límite aquí para que no tampoco se desgasten y busquen conceptos concisos, máximo 5 páginas. También lo pueden subir en Word o en PDF. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre esta segunda tarea o también está clara? Ingeniero, una pregunta. Sí, dale, Naín. ¿Podría ser un plan de ordenamiento territorial sobre una asociación de viviendas que saquen sus lotes de terrenos? Sí, sí, Naín, sí puede ser. Gracias, ingeniero. Sí. Creo que alguien más Ingeniero, quería hablar. Sí, José. Este también es con nuestros propios criterios. Sí, Este por trabajo. supuesto. Por supuesto. Ustedes definan el tipo de plan de ordenamiento, el tipo de proyecto que quisieran lanzar. Netamente puede ser real, que ustedes ya lo vieron y tuvieron la oportunidad de visualizarlo, o puede ser un tema netamente ficticio, ¿no? Que ustedes tengan en mente desarrollar, pero es netamente lo que ustedes deseen. Lo más importante del proyecto es ver cómo ustedes aplican cada etapa del proyecto. O sea, lo importante es que tengan claro, sin importar cuál sea el proyecto, pero son las etapas y lo más importante, cómo ustedes cierran el proyecto y el monitoreo que le dan. Listo, economista. Muy amable. De acuerdo, José. Entonces, vamos ahorita a la tercera. A ver, denme un segundo, por favor. A ver, la encontré. Listo. Entonces, esta también vale un 20% y aquí viene la tercera. Esta de aquí igual se las voy a comentar. Les voy a adelantar un poco, aunque no llegamos a esta clase. La próxima clase voy a profundizar, pero
igual. Este archivo también está subido. Entonces el tercero es un procedimiento para la formulación, actualización del plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cuál es el entregable? El estudiante deberá leer los 3 procedimientos para la formulación y actualización del plan de ordenamiento territorial. Aquí yo se los adjunté. Simplemente le dan doble clic y abre el documento. Entonces, el provincial, cantonal y parroquial. Entonces, los documentos son cortos, son 4 hojas, pero son pues letra muy grande. Tres hojas. Ustedes abren cada documento. Aquí está el parroquial y aquí está el provincial. Igual, si gustan en la próxima clase, podemos también revisar en caso de que tengan alguna duda, pero váyanse con la tarea de irlo revisando. Entonces, ¿cuál es la metodología? Ustedes lo que tienen que hacer es realizar un pequeño resumen de cada procedimiento e indicar las conclusiones de cada uno. Que pueden incluso agregar un tema de cuáles crees que son las diferencias significativas entre cada uno, pero lo ideal es que lo lean, que tengan claro súper el plan de ordenamiento territorial provincial, cantonal y parroquial. Entonces, estoy seguro que aquí pueden tener algunas dudas, por lo tanto igual quería mostrárselos, pero les prometo que en las próximas clases lo vamos a profundizar. Entonces, ¿cuál es la metodología? Pues el objetivo de este trabajo es analizar y evaluar cada procedimiento y entender su diferencia. Entonces, miren, aquí no le puse el nombre, pero por favor, ya está subido, no se olviden de poner su nombre sus nombres completos y apellidos. Entonces, sí me gustaría escucharlos. Como les comento, para mí es súper importante que les quede claro estas 3 tareas, porque el examen yo no tengo el acceso ni el banco de preguntas y por lo tanto quiero que ustedes puedan desarrollar la tarea sin ningún problema y que si lo hacen muy bien, que estoy seguro que lo van a hacer bien, puedan tener pues una nota alta. Entonces, coméntenme si tienen alguna duda con las tareas. Les indico que la tarea 3 la vamos a profundizar en la próxima clase. Están claras las 3 directrices que usted nos ha dado, los 3 ítems. Lo que tenemos que hacer y guiarnos sobre los 3 temas. Perfecto. Igual si tienen alguna duda, pues no hay problema. Ustedes en la próxima clase me pueden indicar, me pueden contactar, me pueden pues... Ingeniero, buenas noches. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos podría facilitar esa guía, las diapositivas que usted nos ha dado en las 2 horas clase que hemos tenido? Claro, sí, Para- claro que sí, con mucho gusto. Porque en la plataforma, específicamente, como lo han indicado otros compañeros, existen otro tipo de material ahí en la plataforma. Entonces, también nos gustaría tener el que usted nos está dando para también poder realizar las tareas acorde a las peticiones que usted nos está haciendo. Perfecto, ya miren, a ver, quiero ver cómo se las puedo enviar. A ver, aquí estoy en la plataforma. Creo que aquí hay una sección de Hola, poner... ingeniero, buenas noches. Hola Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien. Sería factible, como en anteriores ocasiones, pues ha habido tutores que nos han facilitado su número telefónico para nosotros poder por ahí hacer alguna pregunta o pedir alguna directriz adicional si es que fuera necesario para realizar la tarea. Si fuera importante, usted también nos pueda colaborar facilitándonos su número telefónico para una ayuda posteriormente, de pronto, ingeniero. Perfecto. ¿Sabes que es una excelente idea, Edwin? Muchas gracias. Porque quería ver la forma de poder... ¿Ustedes tienen sus números entre sí o no? ¿Tienen algún grupo quizás o el contacto de sus compañeros? En algunas ocasiones sí, ingeniero. Tenemos contactos no con todos porque somos extensos los compañeros, pero sí en algunos casos por los diferentes proyectos que hemos venido realizando sí tenemos algunos grupos de contacto. Perfecto, ya. Ya, aquí les dejo mi número en el chat, pero lógicamente lo que sí me gustaría es si no hay un grupo, me va a tocar pasarle a los 39:40 la presentación, pero lo que yo quiero estoy buscando aquí en la plataforma, estoy buscando alguna opción, creo que sí hay, para poder colgar archivos. Entonces, salgo de esta clase y bueno, me comunico con el área de secretaría para ver cómo puedo aquí colgar un documento. Pero bueno, en todo caso, les comparto mi número.
las voy a transformar en PDF y se las envío, pues no hay problema, saben que no hay problema. Me pueden escribir, si no tienen grupos, ustedes se comparten entre sí o si no, yo le puedo pasar. A ver. Ingeniero, de pronto nosotros le agregamos al grupo facilitándolo el número de usted. Perfecto, sería mucho mejor. Listo, ahí les coloqué en el chat mi número de teléfono. Entonces, bueno, sé que no es el canal oficial, pero les voy entonces inicialmente, porque no sé si hasta ahora me conteste la secretaria. Yo creo que ya San Viernes ya quizás puede que no esté en la oficina. Entonces, les puedo ahorita compartir por WhatsApp si me agregan o me escriben al número de la presentación y lógicamente para la próxima clase sí me comprometo a pedir para que sea un tema formal, ¿no? Colgar en la plataforma o darles algún link para que pueda descargar. Está perfecto, ingeniero, está perfecto. Muchas gracias porque ha sido la forma que realmente nos han venido ayudando. Nosotros después nos contactamos y así podemos compartir en los diferentes grupos para poder tener la información pertinente, ingeniero. Muchas gracias. De acuerdo, Edwin. Una pregunta, ¿con ustedes mismos es la clase de las 7 de mantenimiento de flotas o no? Creo que no, porque ya es No. la última materia que estamos cursando, ya, Ok. ya no tenemos. Sí, porque aquí tengo agendado a las 7. Bueno, entonces les decía esto porque si me escriben ahorita no voy a poder responder hasta las 8 que termino pues de dar la otra clase. En todo caso, con mucho gusto les ayudo en lo que necesiten. Perfecto, ingeniero. Yo le estaré escribiendo y le indicaré del horario que tenemos para que no haya ningún inconveniente. Bueno, perfecto. Entonces les deseo una buena noche y un buen fin de semana. Cuídense mucho. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, igual manera. Gracias, buenas noches, ingeniero. Gracias, bendiciones. Gracias.